¿Qué hecho relevante ha caracterizado el gobierno de Gustavo Petro desde 2022? La respuesta correcta es la B, la implementación de una política de paz total con grupos armados ilegales. El gobierno de Petro ha impulsado el concepto de paz total, buscando negociar simultáneamente con diversos grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales. ¿Cuál fue uno de los principales logros del gobierno de César Gaviria? La respuesta correcta es la B, la promulgación de la Constitución Política de 1991, ya que bajo su gobierno se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la actual Constitución, reconocida por su enfoque en derechos fundamentales y pluralismo político. ¿Qué hecho internacional tuvo gran influencia sobre la implementación del programa Ingreso Solidario durante el gobierno de Iván Duque? La respuesta correcta es la C, la pandemia del COVID-19. En el programa Ingreso Solidario fue creado como respuesta a la crisis social y económica causada por la pandemia, para apoyar económicamente a familias vulnerables no cubiertas por otros programas. ¿Qué suceso marcó negativamente el gobierno de Ernesto Samper? La respuesta correcta es la C, el escándalo del ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña, mejor conocido como el Proceso 8000, ya que este fue una investigación judicial que reveló que el Cartel de Cali financió su campaña presidencial, lo que debilitó su legitimidad nacional e internacionalmente. ¿Qué hecho histórico ocurrió en las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia? La respuesta correcta es A, la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en el país. Pues en 2022, Gustavo Petro ganó las elecciones convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Su victoria marcó un cambio en la tradición del bipartidismo y reflejó una demanda de transformación social y económica. ¿Cuál fue el principal detonante del paro nacional de 2021 en Colombia? La respuesta es la B, la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Esto porque las propuestas masivas de 2021 surgieron principalmente por la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Duque, que buscaba aumentar impuestos a la clase media y productos básicos en medio de la crisis económica por la pandemia. ¿Qué sucedió con el proceso de paz con el ELN durante el gobierno de Gustavo Petro? La respuesta correcta es C. Se reanudaron las negociaciones, incluyendo un cese al fuego bilateral. Petro retomó los diálogos con el ELN en 2022, logrando un cese al fuego bilateral temporal para 2023. Sin embargo, el proceso tuvo avances y retrocesos durante el año de 2024. ¿Qué política caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010? La respuesta correcta es C, la seguridad democrática, con mano dura contra las FARC y los paramilitares. Pues Uribe centró su gobierno en la política de seguridad democrática, combatiendo militarmente a las FARC y promoviendo la desmovilización de paramilitares. Esto redujo la violencia en zonas rurales, pero generó críticas por la violación a los derechos humanos. ¿Qué presidente colombiano implementó el Plan Lazo para combatir las guerrillas en los años 60? Guillermo León Valencia. El Plan Lazo fue una estrategia militar y de control territorial implementada en 1962 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, con el apoyo de los Estados Unidos, para enfrentar el creciente problema de las guerrillas comunistas en Colombia. ¿Cuál fue el principal logro del gobierno de Carlos Lleras Restrepo en materia de desarrollo agrario?
La creación del INCORA. Aunque este fue creado en 1961, fue durante el gobierno de Lleras Restrepo que se fortaleció e impulsó decididamente la reforma agraria, convirtiéndola en un eje central del desarrollo rural. ¿Cuál fue una medida económica adoptada durante la crisis de finales de los años 90 bajo el gobierno de Andrés Pastrana? Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para reformas estructurales. Durante la crisis económica de 1999, el gobierno de Andrés Pastrana firmó un acuerdo con el FMI para implementar un programa de ajuste estructural que incluyó reformas fiscales, recorte del gasto público y medidas para estabilizar la economía. ¿Cuál fue una medida económica importante durante el gobierno de Duval? Impulso de la apertura económica y modernización de la infraestructura. Durante el gobierno de Virgilio Barco se sentaron las bases para la apertura económica, que sería profundizada por su sucesor, César Gaviria. Barco promovió políticas de modernización del aparato productivo, fomentó la infraestructura vial y energética, y comenzó a liberalizar gradualmente algunos sectores de la economía, anticipando el giro neoliberal de los años 90. ¿Qué presidente inició el fallido proceso de paz conocido como la zona de distinción con la FARC en el Caguán? Andrés Pastrana. El proceso del Caguán fue iniciado en 1998 por el presidente Andrés Pastrana, quien acordó con la FARC despejar militarmente una zona del país para facilitar los diálogos de paz, lo que resultó en un proceso fallido. ¿Cuál fue uno de los principales logros del Frente Nacional que inició en 1958 con la presidencia de Alberto Lleras Camargo? Respuesta de la C debido a que el Frente Nacional, que va de 1958 a 1964, fue un acuerdo entre los partidos liberales y conservadores para alternarse en la presidencia y dividir el poder político de forma equitativa. Su propósito era evitar nuevas guerras civiles como la violencia, estabilizar el país y frenar el militarismo. ¿Qué hecho caracterizó el gobierno de César Gaviria y marcó un cambio significativo en el orden constitucional del país? Esta es la B de este ejercicio, debido a que durante el gobierno de Gaviria se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que reformó profundamente la Carta Magna, dando lugar a la Constitución de 1991, la cual fortaleció los derechos fundamentales, la descentralización y la participación ciudadana. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de 2002 a 2010, se impulsó una política de seguridad conocida como seguridad humana. Correcta es la B, ya que la seguridad democrática fue la política central de Uribe para combatir a las guerrillas y otros grupos armados ilegales. Implicó un aumento del pie de fuerza, más presencia estatal en territorios rurales y apoyó a la fuerza pública, lo que redujo los índices de secuestro y violencia. ¿Qué evento fue clave durante el gobierno de Juan Manuel Santos y le otorgó reconocimiento? La respuesta correcta es la C, ya que Juan Manuel Santos lideró el proceso de paz con la FARC, el grupo guerrillero más antiguo del continente. El acuerdo se firmó en 2016 y aunque fue polémico, le valió a Santos el Premio Nobel de Paz ese mismo año por sus esfuerzos por acabar con más de 50 años de conflicto. El Movimiento Revolucionario Liberal fue una de las primeras organizaciones en hacer resistencia política al Frente Nacional. Hizo su aparición en 1957 y se disolvió en 1967, cuando concertó una alianza con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este movimiento, por ser liberal pero disidente, canalizó el inconformismo de diferentes sectores políticos, incluyendo el de la izquierda, que no podía hacer política a nombre propio. Del texto podemos intuir que la C. Las prácticas del Frente Nacional impidieron la manifestación abierta y democrática de otras formas de hacer políticas distintas a las de los partidos tradicionales. Aquí, en el texto, se muestra que el
Movimiento Revolucionario Liberal, surgió como una forma de resistencia al Frente Nacional, porque este impedía que sectores distintos a los partidos tradicionales participaran libremente. Como la izquierda no podía hacer política con su propio nombre, se evidencia que el Frente Nacional limitaba la manifestación democrática de otra forma de hacer política. En noviembre de 1957, se presentó el plebiscito que consultó la opinión de los colombianos sobre salidas a la violencia que sufría el país, especialmente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. La propuesta plebiscitaria afirmaba que un gobierno e instituciones de coalición eran la salida al baño de sangre y muerte por el que pasaba el país. Y un total de 4.397.090 de colombianos que votaron el plebiscito, 4.169.294 votaron a favor del plebiscito, en tanto que 206.864 lo hicieron en contra. Una de las consecuencias del voto favorable al plebiscito de 1957 fue A. El establecimiento del Frente Nacional. El plebiscito de 1957 avaló la creación de un gobierno de coalición entre liberales y conservadores como salida a la violencia, lo que dio origen al Frente Nacional, un acuerdo político que permitió la alternancia en el poder entre los dos partidos tradicionales y excluyó a otras fuerzas políticas por 2 décadas. El derrame de sangre que trae la Guerra Civil de 1948 trata de ser frenado con la formación del llamado Frente Nacional, que acuerdan los representantes del liberalismo, Alberto Lleras Camargo, y del conservatismo, Laureano Gómez. Este sistema se basó en D. La alternancia de liberales y conservadores en el poder durante 16 años. El Frente Nacional fue un acuerdo político entre liberales y conservadores para poner en fin a la violencia bipartidista. Su base principal fue la alternancia de la presidencia y la repartición equitativa de cargos públicos entre ambos partidos durante un periodo de 16 años, específicamente entre los años 1958 y 1974. La política de gobierno de Álvaro Uribe fue: una de las primeras en el país en reconocer la necesidad de una política de paz con el grupo guerrillero. ¿Qué demuestra esta iniciativa sobre su visión con respecto al conflicto armado colombiano? La respuesta correcta es A. Disposición al diálogo como posible mecanismo de solución. El proceso de paz, impulsado por el presidente Belisario Betancur, marcó un giro en el enfoque del Estado frente al conflicto armado. La gestión del presidente Belisario Betancur fue una de las primeras en el país en reconocer la necesidad de una política de paz con el grupo guerrillero. ¿Qué demuestra esta iniciativa sobre su visión con respecto al conflicto armado colombiano? La respuesta correcta es A. Disposición al diálogo como posible mecanismo de solución. El proceso de paz, impulsado por el presidente Belisario Betancur, marcó un giro en el enfoque del Estado frente al conflicto armado colombiano, proponiendo una mesa de diálogo y amnistía y dándoles a los desmovilizados un espacio donde pudieran participar en la política, priorizando una visión comprensiva en vez de la represión militar. Fue esta iniciativa la que sentó las bases para futuros procesos de negociación en el país. Durante el mandato de Alfonso López Michelsen, Colombia vivió un importante episodio de movilización social conocido como el Paro Cívico Nacional, ocurrido el 14 de septiembre de 1977. Este evento reunió a diversos sectores sociales, como trabajadores, estudiantes, sindicatos y organizaciones populares que salieron a las calles en una de las manifestaciones más fuertes y de mayor resistencia violenta del siglo XX en el país. ¿Cuál fue la principal causa que motivó la protesta? Respuesta correcta, la C. El descontento por la crisis económica, la inflación y el alto costo de vida debido a la fuerte recesión económica y desempleo que generaron un fuerte malestar. El paro cívico nacional tuvo lugar en un contexto de crisis económica y deterioro de las condiciones laborales. Además, se combinó con un creciente malestar por los bajos salarios y la percepción de que el gobierno no respondía a las necesidades de los sectores populares, especialmente considerando las políticas económicas fallidas del gobierno y el incumplimiento de las promesas para reducir la desigualdad y acabar con el déficit.
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se implementó el llamado Estatuto de Seguridad. ¿Cuál fue la principal razón para su promulgación? Respuesta correcta D. Reprimir la protesta social y enfrentar el auge de los movimientos insurgentes. El Estatuto de Seguridad fue una medida adoptada por Turbay Ayala para enfrentar el creciente descontento y el fortalecimiento de los grupos al marco de la ley, a través de la ampliación del poder a las fuerzas militares, permitiéndoles tomar decisiones arbitrarias, con el objetivo de mantener el orden público, pero que, sin embargo, causó una gran cantidad de violaciones de los derechos humanos. Las elecciones presidenciales llevadas a cabo en 1970, en las que resultó nombrado Misael Pastrana Borrero, están rodeadas de controversia. ¿Cuál fue el aspecto objeto de mayor debate en la opinión pública? Respuesta correcta D. Las acusaciones de fraude electoral a favor de Pastrana frente al representante de la NAP, Gustavo Rojas Pinilla. Las elecciones de 1970 fueron las últimas bajo el proyecto de Frente Nacional y terminaron con Pastrana como ganador. Sin embargo, varios sectores denunciaron fraude electoral contra el gobierno nacional debido a la existencia de irregularidades en el proceso y en contra de Rojas Pinilla.